Buenas, gente, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a trabajar con un texto de la clase 10, continuando con lo que vendría a ser la temática que abordamos desde la clase anterior, la economía en las sociedades antiguas. Y es el texto de Susana Murphy, la noción de economía moral en los estudios del cercano Oriente Antiguo. Antes de arrancar con la explicación del texto, me gustaría realizar algunas apreciaciones como para ir pensando un poco más el marco teórico y el contexto del texto, que es súper interesante. Bueno, Susana Murphy la hemos mencionado varias veces, ya les hemos comentado que ha sido la titular de la cátedra antes de su jubilación hace un par de años. Este es un texto de fines de los 90. ¿Sí? Es un texto es un artículo que fue presentado en un congreso internacional de asiriología, donde todos los asiriólogos en diferentes países se juntan a discutir diferentes temáticas. Y bueno, este texto luego se publicó como parte de la compilación de este simposio. Y me parece que es un texto muy rico por muchos aspectos. En primera instancia quiero rescatar el engranaje teórico. La verdad que la obra de Susana Murphy, yo creo que ahora y en unos par de años podremos dar cuenta de la influencia que tuvo a nivel nacional, cómo imprime cierta forma de pensar la historia de la antigüedad a partir de, digamos, una referencia teórica e historiográfica muy amplia. Y eso es súper interesante. Creo que ha de alguna manera influenciado mucho en la forma de pensar la historia del Antiguo Oriente en el país. Puntualmente en este texto, Murphy se sirve de una categoría propuesta por el marxista británico Edward Thompson, que tiene que ver con la economía moral. Bueno, pero por otro lado también lo que me parece súper interesante del texto es que habla del panorama historiográfico de los 90 en la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, Thompson, cuando llega hacia fines de los 80, gran parte de la historiografía toma su categoría de clase, mediada por la experiencia. Acá no es el caso porque Murphy está tomando otra categoría, ¿no? Pero de alguna manera también nos habla de cómo se hizo historia en el país y cuáles eran los autores o las corrientes que dominaban en la historiografía nacional, más allá de hacer historia argentina o no. Eso me parece súper interesante. Otra cuestión ya más bien en el texto me parece muy rica para pensar, tiene que ver la distinción que hace ella entre nociones y conceptos. Básicamente, ¿qué vendría a ser un concepto? Un concepto es una categoría que se aplica para entender un momento histórico, para explicar un momento, un fenómeno histórico. Retomando Sartre, ella dice, bueno, pero la noción es otra cosa. La noción me permite explicar un fenómeno al mismo tiempo que me está hablando de la historicidad, me permite pensar la historicidad de la misma categoría que yo utilizo. Yo entendería en esta distinción que ella hace es que el concepto se aplica mecánicamente y borra las tensiones, las contradicciones de un fenómeno histórico, mientras que la noción de alguna manera valoriza esa tensión, permite exponerla, entiende a la tensión y a la contradicción de situaciones como parte del fenómeno, ¿no? Y me parece que es muy rico pensar la categoría de economía moral como una noción. Bueno, ¿y a qué hacemos referencia cuando hablamos de economía moral? Como les dije, esta categoría fue elaborada de alguna manera y digamos, muy sólidamente sostenida por Edward Thompson para dar cuenta de las actitudes, los valores, las prácticas que aparecían en situaciones de motines y de sublevación social en la Europa moderna, en la comunidad campesina, contra los vértices de poder, contra, las medidas estatales que se tomaban a favor de la burguesía y en contra del campesinado. La economía moral está basada en la equidad y en la justicia, de alguna manera, bueno, hace referencia al conjunto de los mecanismos de solidaridad comunitaria y de ayuda mutua, que están basadas en las relaciones sociales de reciprocidad y, bueno, es propio de estas formas sociales precapitalistas. La economía moral se basaba en cierta ética de subsistencia, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, esta serie de mecanismos
que básicamente lo que buscan es la reproducción de la comunidad. No están pensando en una lógica de ventaja individual, en una lógica de mercado, sino que están pensando en las formas que tiene la comunidad de subsistir y reproducirse. Por eso está basado en la equidad y en la justicia, ¿no? Lo que vendría y acá viene otro tema, ¿no? Thompson, también un poco influenciado por Polanyi, piensa a esta economía moral como imbuida con ciertos valores, con ciertas ideas, con cierta ideología. De alguna manera, lo que también se desprende de esta economía moral es que no podemos pensar en esta categoría solamente en tanto, bueno, lo que tiene que ver con un intercambio, con la explotación, sueldos, sino que está basado en aspectos económicos vinculados con aspectos extraeconómicos, dentro de los cuales el estatus, las relaciones parentales, la necesidad de la subsistencia social priman por sobre otros aspectos económicos. Por eso esta economía moral está circunscrita a pequeñas comunidades donde los principios de cooperación mutua priman con respecto a la ventaja individual. En este sentido, la economía moral tiene que ver con el funcionamiento de autosubsistencia y de reproducción social de las comunidades. Bueno, en este punto, la economía moral forma parte de la comunidad campesina, está imbuida en las tradiciones y en las normas, y también en las obligaciones sociales, obligaciones que están vinculadas a la reproducción de estas comunidades. Es decir, la economía moral lo que busca de alguna manera se piensa al individuo como parte de un todo, y lo que se busca es la reproducción social toda. No significa que están exentas de desigualdades o de pobreza, pero sí que hay una lógica que está buscando el bienestar del colectivo, del conjunto. Si ustedes se dan cuenta, en la bibliografía hay toda una suerte de muchas referencias vinculadas a textos sobre la protesta social. Bueno, y en este sentido, justamente también la comunidad entiende que hay ciertas limitaciones que desde los vértices de poder no deben traspasarse. Porque, bueno, justamente esto es lo que Murphy, retomando a Thompson, llama los supuestos morales, no pueden pasarse porque estos regulan el funcionamiento de la comunidad, ¿sí? Bien. En este sentido, la economía moral está construida a partir de prácticas consuetudinarias, y estas prácticas consuetudinarias están vinculadas no solamente hacia el interior, están vinculadas no solamente al funcionamiento del interior de la comunidad, sino que se encuentran vinculadas con la relación que mantienen las comunidades con el Estado. Es decir, hay ciertas limitaciones y ciertas normas, ciertas costumbres que forman parte del día a día, de lo cotidiano, del vínculo entre la comunidad y el Estado. Y eso es lo que marca la economía moral. Cuando estas costumbres empiezan a erosionarse, o empiezan a cumplirse, o empiezan a ser asfixiantes sobre, digamos, las comunidades, surge lo que ella va a llamar, digamos, los edictos Millarum. Esto ahora lo vamos a entrar, pero básicamente está vinculado con establecer ciertos límites sobre el Estado. Como también ustedes habrán dado cuenta, Murphy retoma muchísimo a Polanyi. Thompson y Polanyi forman, digamos, los grandes elementos, los grandes núcleos teóricos de este texto. Ella vuelve mucho a esta cuestión de la inexistencia del mercado, de la inexistencia de una oferta y una demanda en estas sociedades, porque la economía se encuentra incrustada en un entretejido de relaciones económicas y no económicas en esta sociedad. En este aspecto, me parece que el texto de Murphy suma mucho para pensar el valor del sustantivismo en la historiografía, ¿no? Dar cuenta de cómo las relaciones económicas están mixturadas y son indivisibles de las relaciones no económicas o extraeconómicas, permite dar cuenta de la capacidad que tiene, digamos, la teoría sustantivista para explicitar cómo funcionan estas sociedades
que no podemos pensarlas bajo parámetros capitalistas. Y en este punto está la gran pregunta que se hace Murphy, que tiene que ver con lo que comentaba hace un rato, y tiene que ver con el atropello estatal. ¿Qué pasa en estas sociedades cuando las comunidades están asfixiadas con respecto al poder megalómano del Estado, que está buscando continuamente captar el excedente que producen para luego, bueno, redistribuirlo y, digamos, por ende, mantener a un sector, entre comillas, parasitario, ¿no? Recuerden a Caliberani, ¿no? Lo que nosotros en alguna clase, en la clase sobre ideología real, trabajamos con respecto a la figura de la realeza mesopotámica, aparece acá también. Murphy lo señala como un aspecto esencial en la economía moral, ¿sí? Y ella marca esta figura del buen pastor. El rey como un buen pastor, el rey como un pastor que guía su ganado. Esta figura está vinculada con lo que vendrían a ser estas características: la seguridad, la subsistencia y la solidaridad. Solidaridad entendida entre lo que sería de las comunidades, pero también hacia adentro de las comunidades. Parte de lo que vendría a ser la potestad del rey tiene determinadas atribuciones, y esto tiene que ver con la capacidad de condonar las deudas, la exención extraordinaria, y excluir a una comunidad del tributo, ¿sí? La inmunidad tributaria. Estas dos características van a ser para Murphy esenciales en momentos de crisis. Puntualmente, ella va a analizar lo que es el periodo paleobabilónico posterior al reinado de Hammurabi. Se va a concentrar muy especialmente en Samsu-Iluna y Amisaduqa, dos reyes de la primera dinastía amorrea, en las cuales, digamos, ciertas situaciones llevan a las crisis, crisis agrícolas, una situación de concentración y de cierta autonomía en determinados sectores del palacio, lo que va a generar una presión intensa una presión tributaria intensa sobre las comunidades, y que Murphy dice, bueno, esta presión tributaria podría, digamos, extremarse y genera un descontento absoluto en la población. Y lo que ella analiza son lo que son estos edictos Millarum, que no son leyes ni códigos permanentes, sino que son actos coyunturales de la realeza en determinadas situaciones de crisis sociales y o abuso de poder. Ella puntualmente, bueno, analiza la Amisaduqa, también habla de Samsu-Iluna. Estos edictos Millarum ella ve puntualmente, va a hablar acá de la condonación de deudas, ¿sí? Esto quiero ser muy claro, porque ella dice que puntualmente en el periodo paleobabilónico se puede ver esta condonación de deudas, pero que durante el tercer milenio antes de Cristo, en el periodo sumerio y el protodinástico incluso, neosumerio y protodinástico, se puede ver, por ejemplo, la reforma de Urcagina o, por ejemplo, en Ur III, ¿sí? Situaciones similares en las cuales la exención de deudas, la condonación de deudas, se mezclan con lo que sería la inmunidad tributaria. Pero no queda tan claro, y se ve eso. No importa. A lo que apunta ella es que estas cualidades que tiene el rey para condonar deudas o otorgar inmunidad tributaria datan desde por lo menos el tercer milenio y tienen un objetivo central. ¿Cuál es ese objetivo central? Reconciliar a la comunidad con el rey. ¿Por qué? En su libro, en su obra, Thompson habla de la inmoralidad de enriquecerse a costa de los que menos tienen. Y me parece que Murphy está trasladando un poco eso a su análisis de los edictos Millarum. ¿Por qué hay una reconciliación de la comunidad con el rey? Porque a partir de estos actos, ¿sí? Vamos de nuevo centrándonos en el Millarum, pero a partir de la inmunidad tributaria y la condonación de deudas, lo que vamos a ver es un acto de la realeza
¿Qué permite? Primero, alivianar la presión sobre las comunidades en estas situaciones complicadísimas, pero también al mismo tiempo van a permiten que el tejido social siga, digamos, firme y elástico y, digamos, no empiece a resquebrajarse. Y esto es central. Por eso, si bien podrían verse como actos benefactores, ¿no? Usando un anacronismo, o con una intención muy clara, son actos que en realidad lo que están buscando es la reproducción social, porque vos, digamos, Amisaduga, al declarar un edicto Millarum, lo que hace es permitir que estas comunidades continúen, digamos, continúen siendo un elemento central para la reproducción del orden social de las cuales el Estado se sirve también. Cuando hablamos de condonación de deudas, que eso no lo mencioné, cuando hablamos de condonación de deudas estamos hablando de condonaciones de deudas con respecto al Estado. Murphy en un momento habla de que podrían ser también lo que nosotros llamamos privados. Bueno, no serían lo que nosotros llamamos privados, sino que pueden ser deudas que se piden raciones de comida que no corresponden, por ejemplo, al templo o al palacio, o directamente tributos que no se entregan, ¿sí? Esto, tributos que no se entregan o adelanto de raciones, a la larga, si no son devueltas, lo que van a hacer es sumir a estas personas en una especie de esclavitud por deudas. Y esto es lo que se quiere detener acá, ¿sí? ¿Por qué se condonan estas deudas? Bueno, estas deudas se condonan primero en nombre de Shamash, que es el dios de la justicia. Shamash, por otro lado, es quien le otorga a Hammurabi las leyes, el código de leyes, así que es el dios justo, el dios de la justicia, y que esto de nuevo no tiene que ver con una cuestión vinculada con actuar justamente, ¿no? Sino que tiene que ver con una válvula de escape social. Todo esto permite, de nuevo, lo repito, que se siga sosteniendo este sistema social. Por eso es una válvula de escape. Se aliviana la explotación del Estado o de los vértices de poder sobre las comunidades y de esta manera se permite que continúe esta reproducción social, tanto en las comunidades como en el Estado. Para cerrar, me parece que el texto es muy rico en muchos aspectos. Un aspecto central que quiero rescatar es el entramado teórico con el análisis documental. Creo que es muy importante, ¿sí? Pero también cómo, digamos, la teoría no le gana al documento, sino que, digamos, es como orgánico, es muy orgánico, ¿no? Este análisis documental con esta noción teórica que lo acompaña. Así que bueno, dejamos acá. En cualquier consulta la podemos ver en clases, así que nada, les dejo un saludo y nos estamos viendo.